La infidelidad no empieza en la cama, empieza en la mente. Y cuando finalmente la ves, ya es demasiado tarde. Pero aquí está lo inquietante. Siempre deja señales claras, repetitivas, casi obvias, pero la mayoría de los hombres decide ignorarlas porque aceptar la verdad duele más que vivir en la ilusión. Ahora piensa en esto y si no necesitas descubrir un engaño, sino aprender a verlo antes de que ocurra. Y si las señales han estado ahí todo este tiempo, pero simplemente no supiste reconocerlas, hoy vas a entender exactamente eso, no desde suposiciones, no desde paranoia, sino desde psicología real y una mentalidad estoica que no se deja manipular por emociones. Primero vas a descubrir cómo empieza realmente la traición mucho antes del contacto físico. Después vas a ver 6 señales que cuando se combinan forman un patrón imposible de ignorar y al final entenderás el error más peligroso de todos, el que no solo destruye relaciones, sino también tu respeto por ti mismo. Presta atención porque lo que no ves es lo que más te puede costar. La mayoría de los hombres cree que la infidelidad ocurre en un momento, un error, una decisión impulsiva, un cruce de línea repentino, pero no funciona así. La traición no empieza con un beso. Empieza mucho antes, en silencio. Empieza cuando alguien más comienza a ocupar espacio en su mente, cuando compara, cuando imagina, cuando siente algo que ya no siente contigo, pero no lo dice. Y aquí está la parte incómoda. Antes de que su cuerpo se aleje, su mente ya se fue. Días, semanas, a veces meses antes. Lo vas a notar en pequeños cambios. Nada escandaloso, nada obvio, solo detalles. Respuestas más cortas, menos interés, menos presencia, incluso cuando está contigo. Estás hablando, pero sientes que no está ahí, como si estuviera en otro lugar. Y en cierto punto lo está, porque cuando una mujer empieza a desconectarse emocionalmente, no lo anuncia, lo racionaliza. Se dice a sí misma que solo es una etapa, que necesita espacio, que no es tan grave, pero ese proceso tiene una función clara, justificar lo que viene después. La mente siempre busca coherencia y si va a traicionar, primero necesita convencerse de que está bien hacerlo. Por eso crea distancia, por eso enfría lo que antes era cercano. No es intuición, es psicología. Y si no entiendes esto, vas a reaccionar cuando ya sea tarde. Pero si lo entiendes, empiezas a ver el patrón antes de que se complete y eso cambia todo. La distancia emocional, la desconexión no llega de golpe. No hay discusión final ni un portazo dramático. Llega en silencio, como una vela que se apaga a poco. Al principio casi no lo notas. Pequeños cambios, cosas que podrías justificar, pero si prestas atención todo cambia. Antes se reía contigo, ahora solo sonríe por compromiso. Antes buscaba hablar, ahora responde. Antes había interés, ahora hay presencia, pero sin emoción. Le escribe se tarda más. Responde corto, frío, como si estuviera cumpliendo, no conectando. Y cuando están juntos pasa algo extraño. Está ahí, pero no está. La miras a los ojos y ya no hay esa chispa, no hay profundidad. Es como si te atravesara la mirada, como si estuviera pensando en otra cosa o peor en otra persona. Y aquí es donde muchos fallan, porque en lugar de observar justifican, está cansada, ha tenido un mal día, solo es una etapa, pero no es una etapa, es un proceso. La distancia emocional no es el problema, es la preparación. Porque para traicionar sin culpa, primero necesita alejarse de ti por dentro, reducir el vínculo, enfriar lo que siente. Así, cuando cruce la línea, no lo sentirá como una traición, lo sentirá como una consecuencia. Y si no ves esto a tiempo, ya vas tarde. Señal 2. Su tiempo se vuelve un enigma. De repente algo cambia. Su tiempo deja de ser claro. Antes sabías dónde estaba, qué hacía, con quién. No porque la controlabas, sino porque lo compartía de forma natural. Ahora no empiezan a aparecer huecos, espacios sin explicación. Su agenda se llena, pero de cosas vagas. Salí con unas amigas. Tenía cosas que hacer. Necesitaba despejarme. Nada concreto, nada verificable. Y no es que necesariamente mienta de forma directa, es más sutil que eso. Omite detalles, reordena la información, te da lo suficiente para que no preguntes, pero no lo suficiente para entender. Y cuando algo no cuadra,
siempre hay una respuesta lista. El celular se me descargó, no vi el mensaje, perdí la noción del tiempo. Frases comunes aisladas no significan nada, pero repetidas crean un patrón. Y aquí está la clave. No es el evento, es la frecuencia. Porque cuando alguien empieza a dividir su vida en dos, el tiempo deja de alinearse y tú lo sientes. Hay momentos que no encajan, historias que no terminan de cerrar, pero en lugar de profundizar dudas de ti mismo. Y eso es exactamente lo que mantiene el juego funcionando. Un hombre estoico no reacciona impulsivamente, no acusa sin pruebas, pero tampoco ignora lo evidente. Observa, conecta patrones, porque cuando el tiempo se vuelve confuso es porque algo se está ocultando y lo que viene después ya no es confusión, es control. Señal 3, el teléfono blindado. Hay un objeto que revela más de lo que parece. El teléfono. Antes lo dejaba en cualquier lado, en la mesa, en la cama, sin tensión, sin cuidado. Ahora no. Ahora siempre está cerca, demasiado cerca. Boca abajo, en silencio, pegado a su mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Y no es casualidad, es cambio de comportamiento. Porque cuando alguien no tiene nada que ocultar, no protege tanto, pero cuando sí, el teléfono se convierte en un cofre, uno que no puedes abrir. Empiezas a notar pequeños detalles. Se gira cuando escribe. Aleja para contestar. Sonríe a la pantalla, pero no contigo. Y si por alguna razón te acercas, cambia la actitud, se tensa, se incomoda como si hubieras cruzado una línea invisible. Y aquí viene algo importante. No necesitas revisar nada, solo observa la reacción. Pide el teléfono sin presión, sin intención real de verlo, solo para medir, porque la reacción no se puede fingir. Si responde con calma, no hay resistencia, pero si actúa como si estuvieras a punto de descubrir algo, ya tienes una respuesta. No es paranoia, es comportamiento. Y cuando el teléfono se convierte en secreto, ya no es solo privacidad, es distancia. Y lo que viene después ya no es ocultar, es manipular. Señal 4, gaslighting y manipulación. Aquí es donde todo cambia, porque ya no se trata solo de ocultar, se trata de controlar lo que tú percibes. Empiezas a notar cosas, detalles que no encajan, comportamientos que antes no estaban y cuando preguntas no obtienes claridad, obtienes ataque. Estás exagerando, todo está en tu cabeza. Eres demasiado inseguro. De repente el problema eres tú. Tus dudas se convierten en defectos, tu intuición en paranoia y sin darte cuenta empiezas a retroceder. Te cuestionas, te corriges, te disculpas. Incluso cuando algo dentro de ti sabe que algo no está bien, eso tiene un nombre, gaslighting. Y su objetivo es simple, desconectarte de tu propia percepción, porque si dudas de ti, dejas de cuestionar lo que ella hace y ahí es donde el juego se vuelve peligroso, porque mientras tú intentas arreglarte, ella gana espacio. Espacio para seguir ocultando, para seguir avanzando sin resistencia. Y lo más grave no es la posible traición, es lo que pierdes en el proceso. Confianza en ti mismo, claridad, criterio. Porque cuando alguien logra que dudes de lo que ves, ya no necesita esconder nada perfecto. Solo necesita que tú no confíes en tus propios ojos. Y eso es mucho más profundo que cualquier engaño. Señal 5, afecto repentino y exagerado. Y justo cuando empiezas a notar distancia, todo cambia de golpe. Pasa de fría a perfecta, más cariñosa, más atenta, más presente que nunca. Mensajes constantes, detalles inesperados, palabras que no decía hace tiempo y por un momento dudas. Piensas que todo mejoró, que quizás estabas equivocado, pero aquí está el problema. El cambio es demasiado rápido, demasiado intenso y no sigue un proceso natural, es un salto. Porque cuando el afecto es real crece de forma orgánica, no aparece de la nada, pero cuando es culpa se nota. En psicología esto es compensación. La mente busca equilibrio. Si hizo algo que rompe sus valores, necesita compensarlo para sentirse mejor. Y esa compensación eres tú. Te da lo que antes no daba, no porque lo sienta más, sino porque necesita aliviar lo que hizo. Por eso se siente raro, porque no es conexión, es corrección. Y muchos hombres caen aquí porque quieren creer.
Prefieren ese pico de afecto antes que enfrentar lo que lo provocó. Pero si miras con claridad, ese cariño no es una solución, es una señal. Y lo que viene después ya no es emocional, es estratégico. Señal 6. Ruptura orquestada. Cuando ya no le sirves, no siempre se va, se queda, pero no para construir, para empujarte a salir. Y lo hace de forma calculada. Empiezan las discusiones por todo. Detalles mínimos se convierten en conflictos. Nada de lo que haces es suficiente. Todo molesta, todo irrita y tú no entiendes por qué. Intentas arreglarlo, hablas más, cedes más, pero cuanto más das, peor se vuelve, porque ese es el objetivo, desgastarte, provocarte hasta que explotes, hasta que digas algo que rompa todo. Y cuando eso pasa, ella no es la responsable, es la víctima. ¿Ves? Por eso ya no puedo. Esto ya no funciona. Y así la historia se reescribe, no como alguien que traicionó, sino como alguien que lo intentó todo. Y aquí es donde muchos caen. Ruegan, suplican, prometen cambiar. Pero el hombre estoico entiende algo simple. Quien quiere irse ya se fue, aunque siga durmiendo a tu lado. Y si necesitas convencer a alguien para que se quede, ya perdiste, porque el respeto no se negocia. Se pierde una vez y no vuelve igual. Después de todas las señales, después de todo lo evidente, llega el momento que define todo. Y no es cuando ella falla, es cuando tú decides qué hacer con lo que ya viste. Porque el mayor error no es la traición, es negarla. Es ver las señales, sentir que algo no encaja y aún así elegir mirar hacia otro lado, convencerte de que estás exagerando, de que no es para tanto, de que ya va a cambiar, pero no cambia porque la realidad no responde a lo que quieres creer, responde a lo que es. Y cada vez que ignoras lo evidente, pierdes algo más importante que la relación. Te pierdes a ti mismo, pierdes respeto propio, pierdes claridad, pierdes fuerza, te acostumbras a aceptar menos de lo que sabes que mereces. Y eso es lo más peligroso de todo, porque una traición se supera, pero perderte a ti mismo toma mucho más tiempo. Aquí es donde entra el estoicismo de verdad, no como filosofía bonita, sino como decisión incómoda. Ver la realidad sin filtros, sin excusas, sin autoengaños y actuar en consecuencia. Un hombre débil reacciona, persigue, ruega. Un hombre consciente reconoce, observa, entiende y cuando es necesario se retira sin escándalo, sin drama, pero con dignidad. Porque al final no se trata de perder a alguien, se trata de no perderte tú. Si esto te incomodó es porque era necesario. Si te abrió los ojos, no lo ignores otra vez. Compártelo con alguien que necesite verlo. Dime en los comentarios, ¿alguna vez viste estas señales y decidiste ignorarlas? Y si quieres más contenido así, suscríbete y mantente firme. Y ahora en pantalla te dejo más vídeos sobre señales de infidelidad y psicología femenina que no te puedes perder.